tenemos una columna muy especial. Una columna enaltecedora de aire, como solemos decir. Enaltecido me siento. Sí, enaltecido. Estoy flotando. De hecho, no tengo silla, gente. Estoy en el éter. Está con nosotros, y ya mismo la vamos a saludar, Lucía García Itzinson. Y quiero aplausos, aunque no van a llegar porque Guido Sorachi anda arreglando alguna cosa. Pero me siento aplaudida, quiero que lo sepas. Ahí está, gracias Guidi. Corre, Bienvenida, va, viene. Lucía. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, muy bien. Y hoy, bueno, traigo para compartir una cosa linda, un evento que sucedió ayer, pero que es parte de un programa que se llama Mujeres Somos Revolución, un programa que lleva adelante el municipio de la Ciudad de La Plata, la Secretaría de Mujeres y Diversidad junto con la de Derechos Humanos, y que consiste en homenajear a mujeres que han sido víctimas del terrorismo de Estado o que son sobrevivientes. En este caso, en el día de ayer, se realizó el homenaje a Catalina Hinder, una militante oriunda de Bahía Blanca, pero que tuvo su actividad política en la ciudad de La Plata y que fue víctima del terrorismo de Estado el 3 de diciembre de 1976. Su hija, madre de 3 hijos, Mónica Santucho, Alejandra Santucho y Juan Manuel Santucho. Su hija mayor tenía 14 años y fue secuestrada el mismo día que ella y su marido fueron asesinados, su marido Rubén Santucho, y fue llevada a la excomisaría Quinta y luego fue asesinada y desaparecida. Después se restituyeron sus restos, ¿no? Bueno, ese es el final, que es por supuesto una tragedia. Pero el espíritu, el motivo de estos homenajes tiene que ver justamente con recuperar esas trayectorias vitales, esas historias de vida y de militancia de mujeres, ¿no? Claro. Además, que estuvieron protagonismo en nuestra ciudad. En el caso de Catalina, militante de la zona de Abasto, 137 y 80 y pico, ¿no? Donde, tenía toda una presencia territorial muy fuerte. De hecho, entre las personas que hablaron ayer y tomaron la palabra, un compañero de militancia de ella del territorio contaba, ellos tenían entre 18 o 20 años, que a Catalina la conocían como Alicia, pero que en realidad entre ellos le decían la vieja. La vieja tenía 35 años. Cuando fue secuestrada. Claro. Pero claro. Para la militancia que eran. Para esa no superaba juventud, los 20 y tantos. Exacto. Tener 35. Y era una mujer con mucho carácter, con mucha potencia, que tenía a cargo muchas responsabilidades políticas y que un poco amadrinó a estos jóvenes militantes. Que hay una historia muy, muy hermosa y muy impactante respecto de cómo se da los hechos a partir del asesinato de Catalina y su marido, que es que estos 2 hijos, Alejandra y Juan Manuel, Alejandra tenía 10 años, Juan Manuel tenía 2, quedan al cuidado de vecinos. Y estos jóvenes que eran parte del grupo de militancias de sus padres, Alicia Catalina les había un poco asignado la misión de resguardar a sus hijos, ¿no? Y ellos se lo tomaron muy en serio. Entonces hicieron todo un operativo para ingresar nuevamente al barrio con un carro de los carros de quienes juntan cartones. Sí. Y para llevarse a los chicos escondidos y devolverlos a la familia, ¿no? Sí, un traslado de película. Exacto. Sí. Hay un libro que cuenta esta historia que se llama El carro de la vida, que es de Jorge de Alessandro, un platense, que recomiendo mucho porque sobre todo rescata esto, ¿no? Como en un momento de tanta oscuridad, de terrorismo de Estado, de muerte, de persecución, un grupo de jóvenes leales, ¿no? A quien era su referente, a su dirigenta, se organizan y se
y se ponen en riesgo, ¿no? Sí, También, claro, para cumplir con el mandato y el compromiso de proteger a esos niños. Y bueno, y lo logran, y efectivamente Ale y Juan Manuel se criaron con la familia de sus abuelos en Bahía Blanca. Y por supuesto estuvieron ayer presentes en el homenaje, muy, muy conmovidos y muy felices. Ale es una gran militante por los derechos humanos de Hijos Bahía Blanca. Y bueno, y pudieron compartir este momento, ni más ni menos que en el mismo sitio donde estuvo su hermana secuestrada, ¿no? Así que, bueno, fue todo muy, muy conmovedor. Pero a la vez muy como muy esperanzador, ¿no? Porque esto decía Silvina Perugino, la secretaria de Mujeres y Diversidad de la Ciudad de La Plata, que es el organismo que promueve este programa. Decía ella, bueno, hacemos esto también para que conozcamos estas historias. Participaron chicos y chicas de un colegio secundario que están en el marco de también de un convenio con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Bueno, para eso, para que conozcamos estas historias y para que cuando nos sentimos desmoralizados, abatidos y que todo está mal, que bueno, en estos tiempos nos pasa bastante está bien a mano. Claro, recordemos que estas compañeras, estos compañeros, bueno, dieron todo, ¿no? Para transformar la sociedad, para construir una sociedad con justicia social, con dignidad, y que lo hacían con alegría, con convicción, y que bueno, que esas historias están ahí para seguir inspirándonos, ¿no? Claro. Si les parece, hacen un video hermoso el equipo de audiovisual del municipio de La Plata, creo que es de Derechos Humanos, donde recuperan con fotografías y un relato parte de la historia de vida en este caso, bueno, de Catalina Hinder. A ver. Catalina Hinder Linsú, nacida y criada en Ingeniero White, localidad de Puerto de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, proveniente de familia de inmigrantes, descendiente de alemanes del Volga, que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, emigraron hacia la Argentina en busca de mejores condiciones de vida. Con estudios de magisterio, de cuando en los colegios normales el título era de maestra normal, aunque nunca ejerció como tal, supo aplicar sus conocimientos pedagógicos en la militancia barrial, social y política. Casada en septiembre de 1961 con Rubén Eldi Santucho, Tucho, tuvo 3 hijos: Mónica en 1962, Alejandra en 1966 y Juan Manuel en 1974. Heredado de su padre, Miguel Hinder, era una ferviente lectora, cosa que la llevó a conocer y formarse políticamente en diversas líneas de pensamiento, sobre todo conocer los procesos políticos y revolucionarios que se daban en el mundo, con literatura de izquierda, obrera, socialista. A principios de la década del 70 ya se hallaba junto a su pareja militando para la Juventud Peronista de Bahía Blanca, y es en esos años que ambos suscriben a formar parte del peronismo montonero de la tendencia revolucionaria. La rusa, o Katy, como era conocida en la ciudad de Bahía Blanca, rápidamente tuvo una comprometida militancia que la llevó a tener responsabilidades dentro de la organización por su rango político dentro de la misma. También tenía una fuerte y comprometida militancia barrial en barrios como Ingeniero White y luego en Barrio Noroeste de Bahía Blanca. Poseía una enérgica personalidad con fuerte carácter y decididas convicciones, siendo muy respetada por la militancia de su organización. La pareja Hinder-Santucho. Bueno, ahí continúa el relato. Bueno, está buenísimo el video. Pero claro, bueno, es esto, ¿no? Una recuperación biográfica de cómo se formaron estas juventudes, ¿no? ¿Qué las nutrió? Cómo fueron optando, ¿no? Por ese proyecto de vida que incluía la militancia como una centralidad. Ale decía a la hija algo muy lindo que es, ella decía, mi mamá era dirigente en la organización, pero también en mi casa, ¿no? Claro. Entonces contaba cómo ella hablaba de que eran una familia revolucionaria, ¿no? Y cómo había una manera de organizar la vida en ese hogar que tenía que ver con poner en la centralidad la solidaridad
y con por ahí repensar o reestructurar algunos roles. Los roles, claro, ¿no? Y que bueno, para ese momento, estamos hablando de los años 70, ¿no? Que por supuesto ya había corrientes feministas, pero hay que decir que estas mujeres militantes contribuyeron mucho a patear el tablero de las lógicas patriarcales, ¿no? Porque bueno, seguramente en ese hogar no cocinaría siempre Catalina. Y bueno, y Ale, que tenía 10 años, rescataba mucho esta situación de que nadie le contó. Ella vivió esa familia revolucionaria, la experimentó, la recuerda, y se constituyó también, ¿no? En ese contexto. Así que eso, me parece que por ahí es un programa sencillo, que no tiene por ahí grandes pretensiones, pero que al reconstruir estas trayectorias vitales y acercarlas a este presente, ¿no? A los jóvenes que hoy tienen, qué sé yo, 15, 16, 18 años, bueno, les traen todo un relato que tal vez de otro modo no conocerían, porque los medios de comunicación no se estarían ocupando mucho de estas agendas, salvo nosotros. Sí, claro. Y bueno, y me parece que en el sentido de ampliar los horizontes, ¿no? De lo posible, de las decisiones que se pueden tomar, y sobre todo de algo que está muy cuestionado en este contexto, muy bastardeado, que es la acción política, ¿no? La acción política está denigrada. Bueno, tenemos un gobierno operando para no solo proscribir, sino, si se pudiera, borrar de la faz de la tierra la figura de una líder como Cristina Fernández de Kirchner, y de todas las expresiones de solidaridad y apoyo, de acompañamiento, ¿no? Porque de eso se trata este operativo que montaron en la puerta de su casa, el impedimento de que tenga visitas, bueno, todo el hostigamiento que está padeciendo, tiene que ver con que pensemos, con el intento de que pensemos que la política es algo feo, sucio y malo, que tiene que estar lejos de nosotros, ¿no? Y bueno, estas historias nos traen lo mejor de la militancia política, del proyecto colectivo, inclusive con lo costoso que pudo haber sido, ¿no? Porque estos hijos están ahí orgullosos de esa madre que tuvieron, reivindicando esa historia, y continuándola de alguna manera, ¿no? Tantos años después. Así que bueno, mujeres somos revolución. Y gracias también están acá, gracias un poco a lo que hoy decías, ¿no? Al coraje y a la valentía de esos compañeros, ¿no? Que los fueron a buscar. Sí, por supuesto, esa red solidaria que se tejió totalmente. Sí. Y que por lo menos, no sabemos si les salvó la vida, pero por lo menos los salvó de no tener la vida que tenían que tener, ¿no? Exactamente. Que hubiera sido, no la apropiación, seguramente en el caso de Ale, porque ya era una niña mayor, pero bueno, probablemente estar distanciada de su familia y todo el sufrimiento que eso puede significar para, aparte, quien fue criada en ese contexto, ¿no? Claro. En esa familia revolucionaria. En esa familia. Lu, respecto al programa, se van a ir conociendo diferentes historias, cómo se va a ir llevando adelante. Esta es el tercer homenaje que se realiza. Se realizaron 3 o 4. Este es el cuarto. Se realizaron homenajes a otras militantes platenses. No recuerdo ahora todos los nombres, pero Silvia Ríos Almerín, la madre de Leo Fossati, que no recuerdo su nombre. Inés, sí. Y Elvira Salastriana. Y bueno, sí, la idea es continuar homenajeando a mujeres revolucionarias, que las hubo muchísimas en nuestra ciudad, militantes políticas, madres de Plaza de Mayo, abuelas, ¿no? Que algunas ya no están, y bueno, y hacer de algún modo que esas trayectorias vitales vuelvan a estar circulando como relato. Totalmente. Entre nosotras y nosotros, ¿no? Porque bueno, también de eso estamos hechas y hechos, y en la medida que se realizan estos homenajes, se ponen a circular estas historias, se revierte el signo de la desaparición también, ¿no? Porque la desaparición un poco apuntaba al exterminio físico, pero sobre todo al exterminio simbólico, ¿no? Que nunca más
se hablara de que podía haber un proyecto de país posible en otros términos y en otra lógica. Así que creo que, bueno, más que nunca en estos contextos es importantísimo tenerlas presentes, reivindicarlas, conocerlas, ponerlas en común. Y bueno, y que los jóvenes y las jóvenes conozcan estas experiencias, al menos por lo pronto para saber que hay otros horizontes posibles. Si después pasan otras cosas, bueno, bienvenido, pero porque digo, no sé si en las clases de historia de las escuelas cómo llegaría esto también, ¿no? Entonces, me parece que esa es la potencia de este programa. De paradójicamente reivindicar una historia de vida, ¿no? Cuando en realidad es una historia que representa lo colectivo. Pero bueno, a veces la dimensión una puerta. político también, así que la dimensión de la escala así, ¿no? Con nombre y apellido, por ahí te llega de una manera. Te interpela de otro modo. Y ahí podés hacer el ejercicio de decir, bueno, es esta historia que representa un montón de otras historias Y un similares. paréntesis, tenía una actualidad la foto que mostraron de ella con toda la familia y un peinado parecido a uno actual, ¿viste? Tal cual. Me dio esa sensación que Una podía estar cercanía. acá al lado nuestro tranquilamente. Claro. Sí, y después la otra cuestión, ¿no? Esto de dimensionar toda la vida que quedó pendiente, ¿no? Todo lo que se pudo haber desarrollado. No sabemos, capaz hubiera sido presidenta Catalina, no sé. O hubiera tenido alguna responsabilidad política de gobierno importante, ¿no? Bueno, no sabemos Moni Santucho, que tenía 14 años, qué hubiera querido hacer de su vida. Bueno, también eso, tener esa noción. Moni, la hija desaparecida de 14 años. Claro. De eso, ¿no? De que la violencia política, bueno, tiene esos costos, ¿no? Esos costos en vida, en tiempo, en proyectos. No para lamentarlos, sino justamente para valorar toda la potencia que tenemos quienes estamos vivos y vivas y podemos seguir transformando la realidad, ¿no? Muchísimas gracias, Lu. El programa buenísimo. Podemos ir conociendo algunas historias también a lo largo de los jueves. Lucía García Itzinson, en su columna de Derechos Humanos, ha pasado por aquí como cada jueves. Muchas gracias nuevamente. A ustedes. 35 minutos pasan de las 5 de la tarde. Guido, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Dale.